Bueno, y a continuación vamos a resolver este ejercicio número 16 correspondiente al curso de contabilidad intermedia 2 en el tema de patrimonio. Este ejercicio trata sobre el estado de cambios en el patrimonio. ¿Qué nos dicen a continuación? Se nos presenta la sección de patrimonio en el estado de situación financiera de la empresa Materiales de Construcción al 31 de diciembre del 2020. Entonces aquí nos están dando las cuentas de patrimonio de esta compañía al cierre de este periodo. Además de esto, nos están dando una serie de transacciones que ocurrieron en el 2021 y a partir de esta información debemos completar el estado de cambios en el patrimonio, que como su nombre menciona, nos refleja los movimientos que hubo en las cuentas patrimoniales de la compañía. Entonces, aquí nos están dando los saldos iniciales del periodo 2021, porque los saldos al cierre de diciembre del 2020 serían los saldos iniciales del periodo 2021. Y estos son los movimientos que afectaron las cuentas de patrimonio. ¿Cómo se presenta esto en el estado de cambios en el patrimonio? En sus columnas encontraremos cada una de las cuentas patrimoniales, que serían la información que nos dieron por acá. Y en sus filas encontraremos cada uno de los movimientos que involucraron cuentas de patrimonio, únicamente cuentas de patrimonio. Y esto para conciliar o, o entender cuál es nuestro saldo inicial y a partir de esos movimientos conciliarlo con el saldo final. Y esa es la información que podemos encontrar en este estado de cambios en el patrimonio que complementa los otros estados financieros. Entonces vamos a realizar este ejercicio. Como bien podemos ver, no nos dan en el estado de cambios en el patrimonio completa la sección del saldo inicial, pero nos mencionan aquí cuáles son esos saldos iniciales, porque el saldo inicial son los saldos del cierre anterior, entonces son los saldos del 1 de enero del 2021. Con esos saldos se inicia ese periodo. Ahora bien, nos dicen por acá, la empresa tiene autorizadas 4.000 acciones preferentes. El valor nominal de esas acciones es de 100 cada una. Se emitieron 2.000 acciones con un dividendo del 5% anual. Aquí ya nos están dando el total, pero ese total se debe a esta información que nos dicen por acá. De hecho, lo podemos explicar de la siguiente forma. Nos habían dicho que las acciones emitidas son 2.000 y que el valor nominal de esas acciones es de 100. Eso nos tiene que dar igual a los 200.000 que tenemos como saldo inicial acá. Ahora bien, lo mismo con el siguiente rubro. Hay 40.000 acciones comunes, en este caso autorizadas. Su valor nominal es de 30 y se emitieron 30.000. Entonces, exactamente lo mismo por acá. Son 30.000 acciones emitidas por un valor nominal de 30. Eso nos da 900.000 que coincide con el saldo que está acá. Esto lo hacemos solo para interpretar de mejor forma los datos que tenemos por acá. Que el capital social preferente y el capital social común se compone de la información que nos brindan por acá. Nos dan ya el saldo de la prima en acciones preferentes, que dice que es de 40.000. El saldo de la prima en acciones preferentes. El saldo en la prima de acciones comunes es de 100.000. Ahora bien, nos dan el total de utilidades retenidas que había en ese momento, que son 500.000. Y nos dicen que esto nos da un subtotal del patrimonio de 1.740.000, que es exactamente el monto que tenemos en la suma de esta fila que nos da el saldo inicial. Ahora bien, se nos presenta el saldo de las acciones en tesorería. Recordemos que las acciones en tesorería son acciones que la empresa recompra sus propias acciones. Por ende, disminuye el capital y se presentan de forma negativa, porque se sacan, por decirlo de forma más sencilla, de circulación o del mercado de esas acciones. Y dice que se compone de 500 acciones comunes por un precio de 33, que nos tiene que dar exactamente los 16.500 que tenemos por acá. Entonces, este proceso era de completar los saldos iniciales a raíz de la información que tenemos aquí de los saldos finales del periodo anterior.
Entonces ya completamos esa primera línea. Estos espacios o columnas en blanco probablemente sean transacciones o cuentas de patrimonio que se irán incluyendo en este periodo, pero que al inicio no tenían un saldo inicial. Entonces, ahora sí vamos con cada una de esas transacciones. Nos dicen que en el periodo del 2021 se emitió al contado 130 acciones preferentes a 125 cada una. Aquí es donde se vuelve un poco más útil poder visualizar esto a través de un asiento contable en el cual en el estado de cambios en el patrimonio nos traeremos las cuentas de patrimonio que se involucraron en esa transacción. Entonces, tal vez de modo de práctica y de mejor comprensión, vamos a realizar esos asientos. Entonces, se emitieron al contado 130 acciones preferentes a un precio de 125 para cada una. Entonces aquí tenemos el asiento. En bancos se recibe el precio de esas acciones. ¿Cuál sería ese precio? 125, el precio es 125, o mejor dicho, son 130 acciones a un precio de 125. Eso es lo que se recibe en bancos, pero bancos no es una cuenta de patrimonio. Se está emitiendo capital social preferente, entonces son 130 acciones por su valor nominal, que serían de 100 cada una. Entonces, el, el capital social preferente emitido es de 13.000 y la prima es la diferencia. Pero ¿cómo se entiende esa diferencia? Es el precio, es la diferencia entre el precio y el valor nominal, que en este caso es de 25 colones por acción. ¿Por qué 25? Porque el valor nominal es de 100 y se está recibiendo por ella 125. Entonces, se están emitiendo a un precio superior de su valor nominal, por ende se genera una prima. Entonces, serían 130 acciones por 25, que sería la prima por acción. Entonces, aquí tenemos la prima en acciones comunes de 3.250. Aquí tenemos los cálculos solo para que lo puedan visualizar de mejor forma. Ahora bien, ¿qué nos llevamos al estado de cambios en el patrimonio? Los movimientos de las cuentas de patrimonio. En este caso, que fue el aumento del capital social preferente y la prima en acciones preferentes. Si aumenta una cuenta patrimonial, a la vez la vamos a llevar de forma positiva al estado de cambios en el patrimonio, en su saldo normal, que sería un aumento a la vez. Entonces, la emisión de acciones preferentes, el capital social preferente, aumentó. En la columna afectamos la cuenta contable que involucró ese movimiento y en las filas que corresponde a esa transacción. Y hay una prima, hay un aumento en la prima en acciones preferentes. Ahora bien, la siguiente transacción, ¿qué nos dice? Se emitió al contado 2.000 acciones comunes a 36 cada una. Entonces es un proceso un poco similar. Se emitió, ¿cuántas acciones? Nos dicen que fueron 2.000 acciones a un precio de 36. Sabemos que el valor nominal de esas acciones, de esas 2.000 acciones que se van a emitir, es de 30. Nos lo dijeron en el enunciado de forma explícita. Entonces, 2.000 acciones por 30 es el capital emitido. Y la diferencia serían las 2.000 acciones por 6, que sería la prima, porque se están vendiendo a un sobreprecio. Ahora bien, llevamos al estado de cambios en el patrimonio estas cuentas que afectaron el patrimonio. El capital social común, la prima en acciones, irán al estado de cambios en el patrimonio. Aumenta en este caso la emisión de acciones comunes, afecta la cuenta de capital social común y la prima en acciones comunes. Siempre manteniendo el orden de que se afectan cada una de las cuentas contables que involucró la transacción y además de eso, colocarlo en la fila correspondiente a ese movimiento. Ahora bien, la siguiente transacción es readquisición de 200 acciones que serían acciones en tesorería, porque la empresa está recomprando sus propias acciones. Pagó 28 por cada una de esas acciones y las registra mediante el método del costo, que se llevan a PEPS. Entonces, aquí, ¿qué nos están diciendo? Que las acciones en tesorería las registramos a su costo y que al momento de venderlas lo hacemos al PEPS. Entonces, por eso es importante llevar un control de las acciones en tesorería y lo manejamos por acá. Entonces, las acciones en tesorería iniciales ya sabíamos que eran 500 acciones
a un costo unitario de 33, que es la información que tenemos por acá. Ahora bien, estamos adquiriendo nosotros en tesorería 200 acciones. ¿A cuánto? A 28 cada uno. Entonces, el total sería 200 por 28. Ese sería el monto de esa adquisición de acciones comunes que van a tesorería, porque están adquiriendo sus propias acciones. Entonces, aquí, acciones en tesorería, 28 el coste por la cantidad de acciones. ¿Qué significa esto? Las acciones en tesorería, como se están readquiriendo, significa e involucra una disminución del patrimonio, porque la compañía está retirándolas de circulación. Entonces, en este caso, una cuenta patrimonial disminuye al debe. Por ende, cuando vemos una cuenta patrimonial en un asiento disminuyendo al debe, en el estado de cambios en el patrimonio, tendremos que involucrarla de forma negativa. Entonces, en este caso, llevamos las acciones en tesorería como una disminución del patrimonio. Ahora sí, ya tenemos esa transacción de 5.600 y sabemos que tenemos un stock de acciones en tesorería a diferentes costos que adquirimos. Entonces, nos dicen por acá, se suscriben 100 acciones comunes al 105%. ¿Qué nos dicen con esto? Que la compañía, hay, hay inversores interesados en ciertas acciones y ellos se están comprometiendo a adquirirlas. Es como una venta de acciones, pero a crédito. Y como se está realizando mediante una suscripción, aún no se les pueden entregar las acciones, por ende, lo que se les entrega es una cuenta, se le da apertura a una cuenta por cobrar y se da apertura a un capital común suscrito esa, que representa ese compromiso de los inversionistas con esas acciones. Entonces, ¿qué nos dicen por acá? Que se suscriben 100 acciones comunes al 105%. Entonces, en bancos, o mejor dicho, en bancos no, porque no es al contado, se están vendiendo a crédito. Entonces, sabemos que se están suscribiendo 100 acciones. Sabemos que el valor nominal de esas acciones es de 30. Nos lo dicen por acá en el enunciado. Pero se están vendiendo al 105%. Entonces lo multiplicamos por el 105. Y ese es el compromiso, la cuenta que se le tiene que cobrar a esos accionistas comunes por esa suscripción. Como estamos vendiendo esas acciones al 105%, pues se genera una prima. Y vamos a registrar en este caso el capital social o el capital común suscrito, que en este caso es el valor nominal de esas 100 acciones, que serían de 3.000 y 100 acciones suscritas por su valor nominal. Y la diferencia, que sería el 5%, es lo que corresponde a la prima por el 5%, que serían 150, como si lo hubiésemos hecho por la diferencia entre el monto que se cobra, que se va a cobrar y el valor nominal. Ahora bien, ya vamos a llevar esto, que son movimientos en las cuentas patrimoniales, al estado de cambios en el patrimonio. Entonces, aumenta la prima debido a esa suscripción. La prima en acciones comunes aumenta por 150. Y en este caso no había inicialmente una cuenta en el estado de cambios en el patrimonio relacionada al capital común suscrito. Entonces vamos a añadirla. Y en este caso vamos a aumentar ese capital común suscrito por esos 3.000. En el momento de que esos accionistas paguen esas acciones suscritas, esto deja de ser un capital suscrito y pasa a ser un capital social común. Entonces vamos a continuar. Nos dicen por acá, se venden 400 acciones comunes de las readquiridas en tesorería a un precio de 40 cada una. Recordemos que en este caso volvemos a emitir acciones de las que ya habíamos readquirido y que teníamos aquí en el stock de tesorería, por decirlo de alguna forma y entenderlo mejor. Entonces, como estas acciones nosotros las llevamos por el método de PEPS, vamos a vender las que compramos primero o las que teníamos inicialmente. Entonces dice que estamos vendiendo
400 acciones. Y por acá, nosotros teníamos inicialmente 500 acciones a 33. Entonces, vamos a vender 400 acciones a un costo de 33, que serían las que teníamos por aquí. Entonces, de estas se venden 400, solo para tenerlo en cuenta. Ahora bien, ¿qué más nos falta? Nos están diciendo que esas 400 acciones las vendimos a un precio de 40. Entonces se recibió por ellas 16,000. Como nosotros las estamos vendiendo a 40, pero ellas tienen un costo de 33, aquí se está generando un superávit. Un superávit pagado en esas acciones comunes. Es la diferencia. En este caso sería de 7 colones por acción, pero puede ser los 16,000 menos los 13,000. Ese es el superávit que es pagado en esas acciones comunes. Igualmente, aquí inicialmente, para el periodo 2021, no había una cuenta de superávit pagado en acciones comunes. Vamos a añadirla. Entonces, la añadimos y trasladamos esa transacción, el estado de cambios en el patrimonio. Entonces, nos dicen por aquí que se vendieron acciones en tesorería. Va a afectar la cuenta de acciones en tesorería. ¿Por cuánto? Aquí sí va a ser por el monto que tenemos aquí en el haber. Y si un monto del patrimonio o si un saldo del patrimonio en una transacción lo tenemos al haber, quiere decir que aumenta. Entonces, vamos a llevarlo positivo al estado de cambios en el patrimonio. ¿Y esto por qué? Porque estamos poniendo en circulación nuevamente esas 400 acciones. Entonces, está aumentando nuestro patrimonio. Otra vez. Y el superávit también está a la vez, entonces lo vamos a poner positivo. ¿Qué nos queda por acá también? Bueno, ya hemos analizado las transacciones hasta la venta de acciones en tesorería. Nos dicen por acá, el suscriptor de 100 acciones, que fueron las que suscribimos anteriormente, paga la totalidad del 60% de las acciones, por lo cual se les entregan las acciones correspondientes. ¿Qué nos dicen por acá? Que como él ya está pagando el 60% de un lote de acciones, pues se le van a entregar a él. Entonces, en este caso, no lo estamos visualizando como un abono, sino como ya él pagó el 60%, entonces por ende le vamos a entregar el 60% de esas acciones. Y esto porque nos lo dicen de forma explícita acá. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese asiento? Bueno, nos está diciendo que él está pagando el 60%. ¿El 60% de qué? De lo que él debía, que sería la cuenta de suscripción de acciones por cobrar. Suscripción por cobrar de accionistas comunes. Entonces, por el 60%. Eso es lo que está pagando y por eso es que va a disminuir esa cuenta de suscripción por cobrar. Ahora bien, yo les había mencionado anteriormente, cuando se les entrega a los accionistas las acciones que suscriben, pues va a disminuir ese capital común suscrito y va a aumentar el capital social común. Entonces, ¿por cuánto? Por el 60% que habíamos suscrito anteriormente, porque nos están diciendo que ya le vamos a entregar ese 60%. Y pues emitimos el capital social común. ¿Qué cuentas van a ir al estado de cambios en el patrimonio? Las cuentas de capital. Entonces, en este caso, el abono de la suscripción involucró un aumento del capital social común a la vez y una disminución del capital común suscrito al debe. Y así lo llevamos al estado de cambios en el patrimonio. ¿Qué otros elementos nos quedan por acá? Nos dicen, la utilidad neta del año fue de 350,000. Esto va a aumentar a las utilidades retenidas. Entonces, la utilidad del periodo aumenta aumentan la utilidad retenida en 350,000. Lo trasladamos al estado de cambios en el patrimonio. Otro de los movimientos, se crea o se traslada a la reserva legal un monto de 60,000. Si esto lo realizamos como un asiento, estaríamos disminuyendo la utilidad retenida y aumentando la reserva legal. Ese sería el asiento para reflejar ese movimiento por 60,000.
Ahora bien, eso lo vamos a reflejar o ese movimiento lo vamos a realizar también en el estado de cambios en el patrimonio. Entonces, sale de las utilidades retenidas 60,000, pero esos 60,000 aumentan la reserva legal, que es una cuenta que inicialmente no teníamos, entonces la podemos añadir. Entonces, esos 60,000 pasan a aumentar la reserva legal y vemos que pudimos completar esos espacios que venían ahí en blanco porque eran cuentas que inicialmente no tenían un saldo y nosotros teníamos que añadir. Ahora bien, dice que se distribuyen dividendos. Los dividendos disminuyen las utilidades retenidas. Entonces disminuyen por 150,000 en este caso. Y esto fue este estado de cambios en el patrimonio. Con esto terminamos el ejercicio. Recordando que este estado es una matriz en la cual vamos a sumar sus columnas o totalizar sus columnas y totalizar sus filas. Y ambos montos deben ser iguales, es decir, en la suma de todas sus filas, o la suma de sus filas, de saldo final, debe ser igual a la suma de las columnas, de los saldos de las columnas. Los saldos de las columnas y los saldos de las filas, en este caso. Bueno, entonces así terminamos este ejercicio, donde inicialmente teníamos un saldo en el patrimonio de 1,723,000 y el estado de cambios en el patrimonio nos permitió comprender todos los movimientos que afectaron dichas cuentas patrimoniales y así conciliarlo con su saldo final, que esto se reflejará en el estado de situación financiera. Estos serán los saldos finales en el periodo del 31 de diciembre del 2021. Y así terminamos este ejercicio.